El goleador de la selección de Estados Unidos no iba a poder disputar el partido contra Bélgica para definir el paso a cuartos de final del Mundial de Fútbol, o al menos así se suponía que iba a ocurrir. A Folarin Balogun le sacaron una tarjeta roja durante el encuentro con Bosnia-Herzegovina, por lo que lo inhabilitaban a jugar el partido siguiente contra los belgas. Pero justo antes del encuentro, la FIFA anunció que suspendió la sanción. Y antes de ello, el presidente estadounidense Donald Trump hizo una llamada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El republicano admitió que le pidió a su viejo amigo que revisaran la jugada. William Gasso tiene los detalles. Brillaba en el Mundial gracias a sus 3 goles. Ahora el delantero estrella de Estados Unidos está sumida en la polémica. Folarin Balogun fue expulsado tras haber cometido una falta contra un jugador de Bosnia y Herzegovina en la ronda de los 16avos. Una falta inexistente según Donald Trump, que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revisara el caso. Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's... Sí, lo hice. Hablé con Gianni, quien es muy respetado y quien, según dicen, ha producido la Copa Mundial más exitosa de la historia en 4 ocasiones. Vi la jugada y soy una persona a la que le encanta el deporte y que fui un buen atleta y entiendo muy bien de deportes. Y eso no fue una falta, ni siquiera fue una infracción. El domingo, la FIFA anunció la suspensión de la tarjeta roja contra Folarin Balogun, una decisión que solo se explica por la presión de la Casa Blanca y que altera la equidad del juego según el gobierno belga. Si de verdad bastaron unas cuantas llamadas telefónicas para lograr una decisión tan incomprensible por parte de la FIFA, entonces eso plantea serias dudas. Esto cuestiona los fundamentos más básicos del fútbol y del deporte. A pocas horas del partido el lunes, los aficionados de la selección belga también sienten injusticia. No, eso no es normal. Si te sacan una tarjeta roja, te la sacan y no juegas. Y nos pasó lo mismo, nos sacaron una tarjeta roja al inicio del torneo. El jugador no jugó, así que para mí eso no es normal. La suspensión de la sanción también escandalizó a la UEFA, el órgano del fútbol europeo, que denunció una decisión inédita, incomprensible e injustificable. Con este contexto, ¿hasta dónde llega entonces la presión política de Trump? ¿El fútbol perdió independencia? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados de hoy. Desde Bogotá se conecta Nicolás Zorro, periodista con posgrado en política de la Universidad Sergio Arboleda. Además, es autor del libro El poder de las canchas, historias de fútbol y política. Y desde Orlando, en Estados Unidos, nos acompaña Javier Maza, analista y asesor en comunicación política. Bienvenidos ustedes 2 a este espacio y bienvenidas también todas las personas que nos ven, que nos escuchan y que nos siguen en redes sociales. Nuestros fieles seguidores ya lo saben, pero para quienes no, los invito a que nos sigan en @France24_ES y también los invito a que puedan escuchar todos los episodios de El Debate a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Nicolás, comienzo con usted. ¿Cómo explicar la decisión que tomó la FIFA? ¿Cómo fue esa suspensión de la sanción? Hola María Clara, muchas gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es que es una situación y es una decisión que ciertamente se puede considerar sin precedentes en el fútbol moderno. Ojo, yo acá estoy diciendo en el fútbol moderno porque anteriormente a lo largo de la historia han habido muchas situaciones donde diferentes gobiernos, diferentes clases de políticos se involucran en las decisiones deportivas de fútbol y más teniendo en cuenta que el fútbol y una Copa Mundial es la mayor vitrina que puede tener un país en el mundo. Por esta razón es una situación que, si bien es sin precedentes, como te decía, no se me haría del todo extraño y anteriormente a lo largo de la historia ya han pasado situaciones similares. Y conociendo también un poco el temperamento y esta forma en la que el presidente Donald Trump actúa, se podría considerar que sería algo incluso esperado. Entonces, yo lo considero de esta manera. Y la FIFA argumenta que tomó la decisión de suspender la sanción sobre el delantero Balogun, argumentando que se basaba en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Javier, ¿en qué consiste este artículo? Además que, como bien lo decía Nicolás, esta decisión no tiene precedentes, al menos en el fútbol moderno, pues no se había suspendido una sanción de una
tarjeta roja usando ese artículo 27 durante una Copa del Mundo. Es la primera vez que pasa. ¿En qué consiste ese artículo entonces? Mira, María Clara, aquí hay cosas mucho más importantes que los reglamentos de la FIFA que valen tanto como el papel higiénico, ¿no? Por lo que estamos viendo. Es cierto que siempre había una relación entre la política y el fútbol, y particularmente entre la política y los mundiales de fútbol. Mussolini en el año 34, la Junta Militar de Gobierno en Argentina de Jorge Rafael Videla en el Mundial del 78, e incluso si nos remontamos un poco más allá a las Olimpiadas de Berlín en 1936, que también fueron utilizadas con fines políticos por Hitler. O sea, no es esto ninguna novedad. Por otro lado, Infantino tiene una relación política muy cercana con Trump, como la tiene también con Vladimir Putin, con Emmanuel Macron, y anteriormente otros presidentes de la FIFA como Joao Havelange y Joseph Blatter también tuvieron vínculos políticos con mandatarios, sobre todo cuando estaban muy cerca la realización de una Copa Mundial. Hasta ahí un contexto de lo que es normal, aceptado, válido y comprensible, porque ciertamente la FIFA necesita una serie de facilidades para organizar un mundial, facilidades logísticas, facilidades tributarias, facilidades temas de migración, una serie de incentivos que hacen posible llevar a cabo un evento tan complicado como es la Copa Mundial. Hasta ahí lo aceptable e incomprensible. Lo que es absolutamente inaceptable es que se doblen los reglamentos, que se pase por encima de la decisión del referí, del árbitro, que es la máxima autoridad en un partido de fútbol, más en un partido de importancia en un mundial, y que se imponga el capricho y la majadería de un presidente que llama al presidente de la FIFA, se doblan los reglamentos y se hace una excepción. Eso es inaceptable. Una cosa es la relación política-fútbol y otra cosa es la sumisión, que la FIFA agache la cabeza, se deje pisotear por un mandato de la Casa Blanca y que veamos lo que estamos viendo. Algo sin precedentes, se rompe el principio de equidad de competencia que era sagrado en el Mundial. Todos compiten con todos. Vimos a Cabo Verde casi robándole la clasificación a Argentina. O sea, eso es lo lindo que siempre ha tenido un Mundial. Se gana por capacidad, no por llamadas telefónicas de presidentes. Y esto, termino con esto, María Clara, sienta un mal precedente. El Mundial de 2030 se va a jugar en 6 países. Va a tener 6 sedes, no 3, 6. Entonces, claro, los presidentes de esos 6 países van a tener también ahora esa facultad de, cuando algo no salga bien con su selección en sus sedes, llamar al presidente de la FIFA y decirle, oye, por favor, anúlame el penal, anúlame el gol. O sea, abre una puerta a una serie de situaciones que no necesitaba el fútbol como espectáculo mundial. Y antes de hablar de ese precedente que sienta este hecho, quiero preguntarle a Nicolás sobre el argumento que esgrime Infantino, porque él dice, en respuesta a toda la polémica que ha suscitado esta decisión de la FIFA, que la decisión no la toma él como presidente de este organismo, sino que fue un comité disciplinario de manera independiente y hay que decirlo, por ahora su decisión no se ha publicado en la página web de la FIFA. Incluso la Federación de Fútbol de Bélgica, que apeló el caso, no tiene una copia tampoco de esa decisión. ¿Hasta qué punto entonces realmente es la independencia del comité? Bueno, inicialmente se basan en el artículo 27, que es la primera vez que se utiliza en un mundial, donde se puede suspender total o parcialmente una ejecución de una medida disciplinaria. Pero yendo más allá de eso, el tema acá, y digamos el centro del meollo, es esa llamada de Donald Trump, donde deja pues claramente la evidencia que hay una injerencia política en la toma de esta decisión. Y llega más en un momento cuando ha sido una Copa Mundial que ha tenido bastantes críticas desde lo social, desde lo deportivo, incluso con las pausas de hidratación, y por supuesto desde lo político. Entonces, en un contexto donde la Copa está sumamente criticada, sumamente con los ojos del mundo, de la prensa encima de ellos, casos como el que vimos de los futbolistas de Irán, llegar a esta nueva medida es simplemente como rebosar un poquito la Copa y, por supuesto, estos llamados, esta crítica que ha llegado desde Europa, desde la Federación Belga y de la misma UEFA, que ha dicho que se cruzó la línea roja y retroceder va a ser muy difícil, no se hacían esperar.
En efecto, la UEFA también se pronunció y en el comunicado decía que cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por quienes deben velar por ellas, la integridad del juego queda en entredicho y la credibilidad de una competición se ve socavada. Nicolás, ¿queda entonces en entredicho la independencia de la FIFA y qué pasará, qué puede pasar ahora con una competencia de fútbol, sobre todo de cara a ese Mundial 2030, como lo mencionaba Javier? Bueno, y es que como lo mencionaba Javier también anteriormente, lo que fue el Mundial del 34, también más adelante lo que fue el Mundial de Videla, el accionar de la FIFA como tal ha sido muy cuestionado, ha sido muy blando y siempre ha solido estar muy por debajo de la decisión del político de turno, del gobierno de turno. ¿Qué podemos esperar ahorita? Muy bien lo explicaba Javier. Un nuevo mundial que se viene a continuación, cualquier político ya se podría sentir con, con la autoridad para entrar al ámbito disciplinario y esto manchar totalmente el deporte como tal. Entonces, la UEFA no decía que se cruza una línea roja simplemente por hacer un titular bastante fuerte, sino porque realmente a partir de este momento queda en entredicho y queda en veremos lo que pueda pasar más adelante con los mundiales de fútbol, con los gobiernos y no solamente ámbito mundial, también podemos ver en competiciones domésticas, competiciones continentales, donde puedan pasar hechos similares, por lo que sí es un hecho bastante preocupante y que mancha sobre todo el principio del deporte, que es la igualdad. Pero Javier, ¿qué gana Donald Trump presionando a la FIFA para que juegue el delantero Balogun? Y se lo pregunto porque en principio el mismo Donald Trump dice que no es muy fanático del fútbol, incluso él reconoce que no sabía muy bien el significado de qué era una tarjeta roja. A ver, eso a mí me da risa, María Clara, porque hoy Trump salió a decir, por cierto, una reunión que hubo en el Salón Oval de la Casa Blanca presidido por el senador Ted Cruz, en el que Ted Cruz lo felicita y le dice: felicitaciones, presidente, por esa jugada, por eliminar esa ridícula tarjeta roja. Miren, miren el nivel de arrogancia a lo que llegan, por eliminar esa ridícula tarjeta roja. Y Trump dice: eso fue interesante. Y luego Trump ya se explaya un poquito más y dice: es que para mí la jugada por la cual le pusieron tarjeta roja a este delantero no ameritaba una tarjeta roja porque no hubo foul, no hubo falta, ni siquiera hubo una infracción. Oiga, perdónenme, ¿qué cosa sabe Trump de fútbol? ¿Qué entiende Trump del fútbol o del soccer, como estúpidamente se le llama aquí en Estados Unidos al fútbol, como le llamamos los latinos? Sale, inclusive ahora es crítico de fútbol, ahora es técnico de fútbol. Ahora Trump sabe más que el referí, que es profesional del fútbol, y sale a descalificar la decisión del juez que bien le sacó la tarjeta roja al jugador. Entonces, ¿qué cosa le conviene? Hay una cosa que es importante, y Nicolás también lo refirió. Los mundiales han sido aprovechados políticamente. Así, para no profundizar, ya los mencionamos por Mussolini, por Videla en Argentina y los Juegos Olímpicos por Hitler. Todos ellos eran autoridades políticas altamente cuestionadas, con niveles de impopularidad muy altos en su momento. Y eso le está pasando a Trump aquí en Estados Unidos. Tiene 35% de aprobación. O sea, ¿qué cosa mejor le vendría a Trump que la selección de Estados Unidos ganar el Mundial? O sea, cosa que veo muy difícil, por cierto. Soy ciudadano norteamericano, pero hablo como fanático del fútbol. Lo veo difícil. Hay un partido, por cierto, con Bélgica en un rato más. Entonces, yo creo que es eso, es simplemente extender la participación del equipo norteamericano, porque sigue teniendo vigencia aquello de al pueblo pan y circo, y que el fútbol sigue siendo el opio del pueblo. Y eso es universal y no ha perdido vigencia. Y qué bien le viene a Trump un momento que la gente se distraiga de los problemas tremendos que tenemos aquí en Estados Unidos, con el costo de vida, la guerra en Irán que no tiene cuándo terminar, etcétera, etcétera. Le vendría muy bien que este show, que este opio, que este circo se siga prolongando con la participación de la selección de Estados Unidos por más tiempo. Y aquí debo contextualizar, para quienes no lo sepan, esta Copa del Mundo se juega en México, Canadá y Estados Unidos. Y a la fecha
ya han sido eliminadas dos de las selecciones anfitrionas. Se trata de México y Canadá. Por ende, la única anfitriona que sigue en competencia en el torneo es Estados Unidos, al menos esto antes del partido con Bélgica, donde se define cuál de los dos equipos pasará a cuartos de final. Nicolás, quiero preguntarle algo. Javier decía que a Donald Trump le conviene para darle pan y circo a los estadounidenses en medio de la baja racha de impopularidad que enfrenta. ¿Usted está de acuerdo con esto? Que gana Donald Trump llamando a Infantino a decirle que por favor revisen esa jugada. Nicolás, no lo estamos escuchando. De pronto tiene silenciado su micrófono. Si puede activarlo de nuevo. Ahí me están escuchando Ahora ya. sí, adelante. Claro, sí, lo que te decía totalmente. Es una medida netamente populista, netamente con un trasfondo de tener mayor popularidad, de ocultar un poquito de esos problemas que está pasando ahorita Estados Unidos. Y es lo que ha pasado anteriormente, cuando Mussolini en el 34 arregló el Mundial de Fútbol. ¿Para qué fue? Para demostrar la fortaleza de Italia como nación, como modelo político frente a Europa y el mundo. Y hay que tener en cuenta y recordar algo muy importante, y es que uno de los partidos más polémicos de aquel mundial fue cuando se enfrentó Italia con la España republicana, que fue uno de los partidos que se conoce como la batalla de Florencia, si no estoy mal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Mostrar la viabilidad de un modelo político, de una administración y sobre todo de un gobernante. Y eso es lo que está haciendo Donald Trump. Él entiende el fútbol y en sí el deporte como un gran movilizador de masas, y es la manera que está buscando como aprovecharlo para tenerlo a su favor en este caso. Entonces, no solo le entregó a Estados Unidos un mundial, sino también le está entregando a Estados Unidos y al mundo como tal una selección fuerte, una selección que pueda llegar a instancias finales. Ahora, si es desde lo deportivo o no, pues eso ya lo veremos después, pero lo que está buscando Donald Trump, por supuesto, es eso, generar una buena noticia que pueda servir un poquito como cortina de humo a lo demás que está sucediendo. Ustedes hablan de esa relación política y fútbol y citan ejemplos que vienen desde la Segunda Guerra Mundial, unos ejemplos en los que profundizamos y una conexión en la que profundizamos en un debate anterior, justo el día de la inauguración de este Mundial, cómo jugaba la geopolítica en todo ello, en medio de la guerra en Medio Oriente. A nuestra audiencia los invito a que vean y escuchen ese episodio. Pero Nicolás, quiero preguntarle algo. En efecto, esa relación política y fútbol no es novedosa. ¿Por qué importa entonces que un presidente de un país anfitrión llame y le pida alguna concesión al presidente de la FIFA? ¿Esto qué tan novedoso es respecto a esa relación política y fútbol? Lo podemos analizar desde un poco, tal vez, la metodología que se usó esta vez. Netamente novedoso, y sobre todo porque fue el mismo Donald Trump el que informó que lo había hecho. En los ejemplos anteriores siempre fue un rumor, se pensaba que había sucedido, se pensaba, y ya años después se confirmó por testimonios y demás, pero que lo haya hecho de una manera tan frentera, esa es la verdadera novedad de este momento. Y Javier, ¿cómo es esa relación? Profundicemos en esa relación entre Gianni Infantino y Donald Trump, que son amigos desde el primer periodo presidencial de Donald Trump, al punto que el propio Trump lo invitó a la toma de posesión de su segundo mandato en 2025, y desde entonces los lazos se han vuelto incluso más estrechos, al punto que Infantino creó el premio FIFA por la paz justo después de que Donald Trump no recibiera el Nobel de la Paz. Y en este momento una organización, ahorita les doy el nombre, denunció a Infantino por romper ese principio de neutralidad dentro del fútbol, dentro de este deporte concretamente, al tomar esta postura política. ¿De dónde viene esa amistad? María Clara, ellos se conocen de mucho tiempo y ambos son hombres de negocio. Aparte de una relación, de una química que aparentemente tienen, ya es una cuestión personal. Y no olvidemos eso. A ver, el Mundial es un gran negocio y no tiene nada de malo. Estamos hablando de este Mundial aproximadamente 9.000 millones de dólares. Es una fortuna la que está en juego, 9.000 millones de dólares. Y no hay problema. O sea, no hay problema. Definitivamente el Mundial puede ser un negocio, pero no tiene que ser un negocio sucio. Eso ya es otra cosa, ¿no? Y por más que haya una relación de la política y del fútbol, yo no recuerdo, no sé si Nicolás me pueda corregir si estoy equivocado,
que se conozca que otros presidentes en situaciones más o menos parecidas hayan llamado al presidente de turno de la FIFA para decir, oye, por favor, anula el penal, oye, levántale la tarjeta roja a mi delantero, que sin esa no llego. O sea, no, absolutamente. Yo no creo, y esto es una cosa sin precedentes, y me preocupa que vaya a crearse con esto precisamente un precedente para los próximos torneos que vengan. En mi opinión, desconozco cuáles son los mecanismos que tiene la FIFA, pero Infantino debería salir de la presidencia de la FIFA. Yo creo que esto lo descalifica definitivamente desde el punto de vista moral, lo descalifica totalmente. El atender una llamada y responder con esa eficiencia tan extraña al capricho de un presidente que conoce muy bien. Efectivamente, le inventaron esa medallita de la paz porque saben muy bien que con Donald Trump hay dos cosas que funcionan maravillosamente. Son las únicas cosas que motivan a Trump. Los trofeos, los premios y el dinero. No hay más en la vida de Donald Trump. Perdónenme, es lo único que ocupa su mente. Los premios y el dinero. Y la FIFA obviamente supo entrar muy bien por el lado de la vanidad elefantiásica y patológica de Trump. Le entregaron la medallita y con eso se granjearon el favor presidencial del presidente más poderoso del mundo. Así de fácil. Además de la medalla por el Premio FIFA por la Paz, Infantino hizo una réplica de la Copa del Mundo y la llevó a la Casa Blanca para que Donald Trump la tuviera. La organización que les mencionaba que tiene o denunció a Infantino por romper la neutralidad es Fair Square. Esa misma organización que trata de derechos humanos dentro del mundo del deporte dice que Donald Trump recibió una frase por parte de Infantino, que Infantino le dijo a Donald Trump en su posesión, esto que voy a leer de manera explícita: juntos no solo haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande, sino también el mundo entero. Y la misma organización denuncia que en diciembre de 2025 la FIFA nombró a Ivanka Trump para la junta directiva de un proyecto educativo de $100 millones que se financiaba en gran parte con los ingresos por la venta de boletería de este mundial, a pesar de que Ivanka Trump nunca ha pertenecido al mundo del fútbol. Nicolás, ¿se rompe la neutralidad y por qué importa la neutralidad para hacer una Copa del Mundo? Claro, totalmente, se rompe totalmente, no solo desde este mundial, ya se había roto en el caso Infantino Trump desde años atrás. Incluso recordemos que el Mundial de Clubes se hizo en Estados Unidos, recordemos también que la Copa América, si bien esto la desarrollas con Conmebol, también la FIFA tiene participación y también se hizo en Estados Unidos. Entonces es una ruptura que ya es descaradamente obvia, que ya obviamente llega a los círculos de poder del deporte y que va a sentar bastante mal. Incluso veíamos esta mañana a Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, que pues también arrastra sus polémicas aparte, pero él aprovechaba este momento también para criticar incluso a Infantino. Entonces, la imagen de Infantino y de la FIFA del Mundial en adelante va a ser algo muy cuestionado y va a ser algo muy difícil para trabajar. Y ahí vamos a ver la importancia y vamos a ver qué tan buenos equipos tiene, equipos administrativos, equipos de comunicaciones, de marketing, tiene la FIFA para poder levantar esa imagen que en este Mundial está quedando profundamente manchada, donde no hay neutralidad. El deporte finalmente no, yo te podría decir, ni siquiera es deporte, es simplemente un show. Pero ustedes ya lo han mencionado, este no es el primer escándalo que enfrenta la FIFA. Incluso Nicolás pone sobre la mesa un tema que fue mucho más polémico que esta llamada de Donald Trump a Infantino, y es el escándalo conocido como FIFA Gate, que se conoció o se destapó en 2015 y desde entonces ha avanzado. En ese caso se señalaba al entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien en efecto tuvo que renunciar a su cargo, y a varias personas, incluidas varias confederaciones como la que usted mencionó, Nicolás, la Conmebol, de corrupción, pues compraban con dinero, sobornaban a cambio de votos, fueran votos para elegir al presidente de la FIFA del momento, para elegir las sedes del Mundial o para disputarse esos derechos de transmisión, que como bien lo decía Javier, es cuestión de dinero, y los derechos de transmisión de esos partidos ha sido una de las minas más importantes dentro del mundo de la FIFA. Javier, cuéntenos un poco en qué consistió ese FIFA Gate y si se puede comparar o no de alguna manera con esta suspensión de la sanción de Balagan. En el FIFA Gate corrió mucho dinero por debajo de la mesa.
se implicaron una serie de dirigentes de la FIFA en ese momento con pagos ocultos simplemente para negociar las sedes de los mundiales, etcétera, etcétera. Y terminaron denunciados y creo que incluso encarcelados más de uno, porque esa investigación se inició aquí en Estados Unidos. Más allá de ese escándalo, lo que nos preocupa es lo que vaya a venir y que los equipos que ganen en lo sucesivo no sean necesariamente los equipos que juegan mejor, sino los equipos que tienen al presidente más poderoso. Entonces, eso es lo que no debemos permitir. Más allá de esto, yo no sé, y entrando un poco más al tema ya técnico del fútbol, y Nicolás podrá debatir conmigo. A ver, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con todas estas cosas que la FIFA ha hecho de instaurar ya hace un tiempo lo del VAR. Que si el referí no tiene claro el criterio para sancionar un penal o anular un gol o expulsar a un jugador, va a una pantallita de video para ver finalmente qué es lo que tiene que hacer. Antes no existía esto y se entendía que el error en el criterio del referí era parte del fútbol. Así decían, así es el fútbol, pues compadre, ¿no? O sea, si se equivocó el referí y no cobró el penal que debió cobrar, o anuló el gol que no debió anular, o expulsó el que no debía expulsar, eso se consideraba parte del espectáculo futbolístico. Ahora están también con la moda de la pausa para rehidratación. A los 22, 23 minutos cortan el juego para que salgan a tomar ahí su refresco, su agua a los jugadores. Yo no sé, todos estos cambios que se están haciendo, para mí, están anulando lo que es la esencia del fútbol, que era 22 jugadores que salen a darlo todo en la cancha y gana el mejor, simplemente sin más. Y donde el juez del partido, el árbitro, el referí, tiene que hacer prevalecer las reglas con su mejor criterio, pero sin ser infalible, que es un ser humano que se puede equivocar, y a lo largo de la historia han habido errores terribles que han cometido los árbitros, y siempre se decía, así es el fútbol. Javier, Estamos yendo en contra de esa naturaleza. Antes de profundizar en esos cambios que se han incluido dentro de la Copa Mundial, dentro de la administración o durante la administración de Infantino, quiero preguntarle a Nicolás, volver un paso atrás sobre ese FIFA Gate. Javier decía un poco que Infantino debería tomar esa misma senda de Joseph Blatter, el entonces presidente de la FIFA, durante el escándalo del FIFA Gate, y renunciar. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, es que no es solamente que yo esté de acuerdo, sino que en este momento la comunidad internacional, la gente del deporte, las autoridades básicamente lo están buscando, lo están pidiendo la renuncia de Infantino y que ya llegue hasta acá su gestión al frente de la FIFA. Hay que recordar un poquito que si bien el FIFA Gate estaba hablando de sobornos, fraude, lavado de dinero, en este caso, todavía una investigación como tal que esté corriendo y que ya haya botado frutos sobre la gestión de Infantino no existe como tal, o al menos todavía no ha sido tan públicamente revelada, pero sí es una postura que se le pide generalmente no, que se le está pidiendo actualmente a Infantino, y es este tema de su renuncia y que llegue su gestión, porque como te decía, le están manchando, como decía Maradona, está manchando la pelota, está dañando el deporte, y hay que tener algo muy presente, y es el contexto actual del fútbol actual, y es que en este momento no existen futbolistas incómodos. Incómodos, por ejemplo, si esto hubiera ocurrido en la época en que Maradona era un jugador activo, yo no creo que él se hubiera quedado callado y hubiera movilizado pues su poder mediático, sus masas. Entonces esto también le facilita mucho a la FIFA y a Infantino a poder hacer estas medidas, pero los futbolistas actualmente han dejado de ser voceros políticos como tal y se han centrado netamente en el deporte, que al fin y al cabo es su labor y es su deber ser. Pero lo que te decía, actualmente no existen estos futbolistas incómodos que si hubiera años atrás hubieran, entre comillas, incomodado esta postura de la FIFA actual. Y aquí usted decía, en este momento no hay ningún proceso en curso en contra de Infantino, más allá de esa denuncia de Fair Square, pero por hechos anteriores, por el premio de FIFA de la Paz, no por la llamada entre Donald Trump e Infantino, mientras que en el FIFA Gate, que es un proceso que ya lleva casi una década, un poco más de una década a la luz, los avances en términos judiciales han sido muy pocos. Fueron 45 personas acusadas, de ellas 5 ya fallecieron, 22 se declararon culpables y solo ha habido 6 sentencias en ese caso. Javier, ahora sí quiero preguntarle un poco más sobre esos cambios que ha introducido Infantino en la Copa del Mundo. Usted ya mencionaba un par, la pausa de hidratación
y también una revisión exhaustiva por parte del VAR en ciertas jugadas, como cuando se va a definir un penalti, una tarjeta roja o si fue o no posición adelantada. A esto se suma además que agrandó la Copa del Mundo. Anteriormente solo clasificaban 32 selecciones. En este Mundial, por primera vez en la historia del fútbol moderno, clasificaron 48 selecciones. Y también usted lo mencionó, es la primera vez que una Copa se juega en 3 países a la vez, implicando esto unos largos traslados por parte de los deportistas. Quiero preguntarle, Javier, ¿a qué responden, según usted, estos cambios? ¿Es para mejorar el fútbol o, como lo mencionó Nicolás, para manchar la pelota? Se mancha la pelota, María Clara, se mancha la pelota y se mancha de dinero. E insisto, el fútbol es un negocio, pero vean ustedes lo que han estado costando las entradas para los partidos. Ayer fue el último partido en la sede de México. Estamos hablando de miles de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 dólares por una entrada, dependiendo de la ubicación, por favor. O sea, el fútbol siempre fue, le llamaban en mi país de origen, el Perú, el deporte de las multitudes. Ahora es el deporte de las élites, o por lo menos eso es lo que ha sido este mundial. Es un espectáculo para los que pueden pagar, es un espectáculo de élite. O sea, hasta en eso estamos mal. Y finalmente, si con una Copa Mundial con 3 países sede, imagínense la del 30 que va a tener 6 países sede. Y aquí les va otra novedad. Ya no va a haber un partido inaugural, van a ser 3 partidos inaugurales en el 2030. 3 partidos inaugurales. O sea, estamos simplemente yendo contra la naturaleza auténtica de lo que era el Mundial. Era una fecha, una sede, ganan los mejores y los que no saben pues se quedan fuera de competencia. Y ya era simplemente eso. Qué honor, qué orgullo ganar una copa simplemente por haber sudado la camiseta en la cancha. Ahora estamos viendo el dinero, el espectáculo, los que pueden ir, los que pueden pagar. Se rompe ya la concentración de un solo país, que es la sede. No, ahora van a ser 6, quizás en el 2034 pues serán 12 sedes. Y ya, entonces ya no es la Copa Mundial, es una Copa Internacional, llámenlo como quieran, pero ya se pierde la esencia de lo que ha sido esta competencia, que además siempre unificó al mundo. Nos olvidábamos de nuestras rivalidades políticas, nos olvidábamos de nuestras rencillas históricas para apostar por nuestro equipo, para que ganara el mejor. Ahora hasta la cochina política manchó este espectáculo y es algo que simplemente a mí me apena muchísimo, sinceramente, y es algo que nunca debió haber ocurrido. Usted habla de 6 países donde se disputará la Copa del Mundo de Fútbol Masculino en 2030. Esas sedes serán Portugal, España, Marruecos. Además, como usted muy bien lo explicaba, Javier, se jugarán 3 partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina para conmemorar los 100 años de la primera Copa del Mundo, que fue precisamente en el Cono Sur. Nicolás, quiero preguntarle, ¿estos cambios que se han implementado durante esta Copa son para mejorar el fútbol o es una presión más de Infantino pensando en los negocios? Sin duda es una estrategia de negocios. Sin duda es una estrategia y lo hemos visto, sobre todo las críticas en las redes sociales de la comunidad futbolera, de las personas que aman este deporte, que ven con muy malos ojos sobre todo estas pausas de hidratación, donde son espacios netamente para meter publicidad, para vender pauta, y por el lado deportivo son espacios donde te frenan el ritmo de partido, donde un equipo, si el equipo estaba atacando a un 80%, le frenan esa intensidad y vuelven a arrancar nuevamente de cero. Entonces, desde el punto deportivo, esta pausa afecta al deporte y desde el punto, digamos, social como tal del espectáculo, afecta también este deporte al ver las personas que van a terminar consumiendo más publicidad que los mismos juegos. Entonces, sin duda, estas son medidas que las polémicas no llegan en vano y no llegan gratis y tienen este deber que ha sido precisamente lo que estamos viendo ahorita. Sí se mancha la pelota, sí ha estado arruinando este mundial y sobre todo desde la afición, el aficionado que le gusta el fútbol, como bien lo decía Javier, eso es un deporte de masas. El aficionado no puede ir a estos partidos porque es impagable para su bolsillo. Acá la nueva crítica que los estadios están llenando netamente es de influencers, famosos, actores, políticos, pero no del aficionado de la calle, no del aficionado que espera toda la semana para el domingo ver a jugar a su equipo y así, digamos, poder mantener su pasión intacta. Entonces, desde todos los puntos, sí, yo lo veo como algo bastante negativo.
Y Javier, en 30 segundos que le quedan, ¿cuál puede ser el precedente que marque esta llamada de Trump a Infantino para presionar que se levante la sanción a Balogun? Yo lo que espero es que no sea un precedente, que no se vaya a crear un precedente con esto, María Clara, y que simplemente en un próximo mundial ningún mandatario se sienta tentado de levantar el teléfono para hablar con el presidente de turno de la FIFA. Que esto sea un error, un exceso, una majadería más de Donald Trump y una debilidad absolutamente imperdonable en Infantino. ¿Y usted qué opina, Nicolás? ¿Cuál puede ser el precedente que abra esto? No, realmente la reputación de la FIFA cae totalmente. Cae la reputación de la FIFA, cae la reputación de los torneos de fútbol internacionales y esto va a ser algo bastante difícil de levantar de ahora en adelante. Nicolás Zorro y Javier Massa, les agradezco por participar en el debate de France 24. Y también todo mi agradecimiento a la jefe de edición del debate, Laura Garzón, y a la productora de invitados, Melissa San Miguel. Por supuesto, al equipo que está detrás de cámaras haciendo este programa posible y a ustedes por buscar el debate de France 24 una vez más. Nos vemos en un siguiente episodio.